técnico. Recuerden que yo les compartí o les puse con ayuda de un documento sobre las diferentes pues, metodologías de extracción de muestras en campo, los equipos que se utilizan. Yo les mostré algunos videos en ese proceso de extracción de muestras, ¿no? A partir entonces de la tercera clase estuvimos viendo ya así, ya como tal la parte de realización, o sea, la segunda etapa, la realización de los ensayos de laboratorio, que en eso creo que alcanzamos a ver dos prácticas, ¿no? Dos prácticas, la de, la de granulometría y límites de Atterberg. Entonces, esa era pues, la información que ustedes hasta ahora, la información que hasta ahora tienen o los datos que ustedes tienen ahora en sus manos y que espero pues que también hayan adelantado eso. Y faltan, bueno, ahí faltan varios ensayos más. Hoy no, la clase no estaba, no la preparé pues para ver otros ensayos, sino hacer como una pausa y explicar o hacer el resumen del título H de la NSR 10, que también pues le va a ayudar también para que ustedes vayan eh, armando como que el cuerpo del informe, ¿no? La próxima clase, entonces sí vamos proseguimos con otros ensayos de laboratorio, los de gravedad específica y peso unitario. Entonces, de forma muy general, les explicaré el procedimiento y, y hasta terminar. Y bueno, y creo que en 15 días, o de pronto si me da tiempo la próxima clase, yo creo que ya es tiempo oportuno para darle los datos del proyecto, otros datos del proyecto, otra información, para que también vayan adelantando. Eh, entonces, no sé, antes de iniciar con la clase, como tal, el resumen de la norma, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, señor. Bueno, entonces ya les comparto pantalla. Bueno, entonces ya ustedes supongo que conocen el reglamento colombiano, la norma sismo resistente del 2010, eh, y en su título, que tiene diferentes títulos pues, asociados a varios capítulos correspondientes a las etapas de proyectos de construcción acá en Colombia. Entonces incluye pues el tema estructural, el tema de sismicidad, eh, y que nosotros pues nos vamos a enfocar básicamente es en el título H, que corresponden a los estudios geotécnicos, ¿ya? Entonces, y en el cual pues los ingenieros geotecnistas se basan para realizar esos informes. Entonces, el título H de la norma NSR10 define un estudio geotécnico y lo cito textualmente como el conjunto de actividades que comprenden el reconocimiento de campo, la investigación del subsuelo, los análisis y recomendaciones de ingeniería necesarios para el diseño y construcción de las obras en contacto con el suelo, de tal forma que se garantice un comportamiento adecuado de la edificación, protegiendo ante todo la integridad de las personas ante cualquier fenómeno externo, además de proteger vías, instalaciones de servicios públicos, predios y construcciones vecinas. Entonces, tal como escucharon allí, entonces, y resalto esta parte,
de la definición. O sea, el estudio técnico tiene que garantizar un comportamiento adecuado de la edificación. Y esto es muy importante, entonces protegiendo ante todo la integridad de las personas ante cualquier fenómeno externo. O sea, eso es primordial. O sea, aquí no, más que cualquier cosa que economizar, reducir gastos, aquí lo que interesa en una edificación, un estudio geotécnico, es la integridad de la edificación, especialmente para proteger a las personas. A las personas, entonces, recuerden que todas las edificaciones, las estructuras que diseñan los ingenieros civiles, que construyen, la van a usar los seres humanos, ¿no? Entonces, un puente, lo que es una vía, lo que es un edificio, una casa, entonces los seres humanos van a estar en contacto con esas edificaciones. Entonces, el objetivo del estudio técnico o el fin principal es proteger la vida la vida de las personas que no esté en riesgo, ¿no? Entonces, de allí radica la importancia de un estudio técnico. Cuando nosotros hablamos de vidas humanas, entonces resulta ser algo muy importante. De allí la importancia del estudio geotécnico. Y además, pues, de otras proteger otras estructuras que están en el entorno de la edificación, como las vías, instalaciones de servicios públicos y otros predios. Entonces, un estudio técnico tiene, bueno, aquí me faltó, básicamente aquí son 3 etapas, que es lo que yo les he venido hablando. La primera, que es la investigación del suelo, esta en realidad sería la tercera, o la exploración, bueno, aquí sí está lo que, bueno, aquí en realidad sí son 2, sino que la investigación del suelo comprende la investigación del suelo comprende tanto la exploración de campo, la exploración, el trabajo de campo, como el trabajo de laboratorio. Y finalmente, el estudio geotécnico en sí, el informe, que sería la etapa final, donde se hace el análisis y las recomendaciones geotécnicas. Entonces, en cuanto a los tipos de estudio geotécnico, existen 2. El geotécnico, el preliminar y el definitivo. Entonces, ¿qué es un estudio geotécnico preliminar? Un estudio geotécnico preliminar es como el estudio que busca acercarse a las características geotécnicas del terreno. Es decir, que no se basa en información primaria, no hay una exploración, no hay una investigación del suelo, no hay una exploración geotécnica, sino que se basa en información secundaria. ¿Cómo obtengo la información secundaria? Pues de pronto estudios geotécnicos, por ejemplo, si yo voy a hacer una vivienda, digamos, no sé, en el barrio, no sé, Versalles, tengo un lote allí. Entonces, un estudio geotécnico preliminar consiste, bueno, obtengo información secundaria, es decir, de pronto estudios geotécnicos que se realizaron en edificaciones vecinas me pueden servir para acercarme a las características geotécnicas del lote en el cual se va a hacer el estudio geotécnico. Otro tipo de información secundaria, entonces de pronto en la alcaldía, en las entidades gubernamentales, posible obtener información sobre la geología, la geomorfología. Entonces, fíjense que no es información obtenida del campo, sino secundaria, ¿no? Entonces, y eso significa que un estudio técnico preliminar en cuanto a costo, pues es económico. Es económico porque no voy a gastar muchos recursos, no voy a invertir en muchos recursos. El otro es el estudio técnico definitivo.
que sí, como tal, sí se obtiene información primaria. Entonces, sí se realizan las tres etapas: la exploración geotécnica, los ensayos de laboratorio y el informe como tal. Un estudio técnico definitivo obviamente es mucho más costoso que un estudio preliminar, y básicamente el contenido de ese estudio técnico definitivo es el que se presenta aquí en esta diapositiva. Fíjense que ese estudio técnico definitivo debe tener una información, es decir, el nombre, la localización del proyecto, un plano donde me muestre la ubicación, el sistema estructural que se va a utilizar, si, si, si son pórticos en concreto, el número de pisos, etcétera. Otro capítulo, entonces, fíjense, debe tener la información del subsuelo. La información del subsuelo, entonces, corresponde a la caracterización geológica y geomorfológica, el resumen de lo que se hizo en campo de la exploración geotécnica. Se describe un poco las características físico-mecánicas, la presencia de nivel freático, entonces también hay que describir si hay agua subterránea, y también en esa información se presentan los resultados de los ensayos de laboratorio. El tercer capítulo entonces corresponde al análisis geotécnico, donde se muestra pues de esos datos que se obtienen de los ensayos de laboratorio. Entonces se hacen una serie de cálculos, las diferentes teorías que ustedes pues en parte vieron en curso de Geotecnia 1 y que están viendo en Geotecnia 2 en cuanto a capacidad portante. Entonces, eso corresponde al análisis geotécnico, los cálculos, las ecuaciones, todas las teorías utilizadas para el dimensionamiento de la cimentación. También se explica un poco sobre los posibles problemas constructivos que se deben presentar. Si se van a hacer, por ejemplo, excavaciones, entonces deben evaluarse también la estabilidad de esos taludes de corte. Otro capítulo es el de recomendaciones para diseño. Es decir, de acuerdo con esos resultados, ustedes deciden qué tipo de cimentación es la más adecuada para el proyecto, la profundidad de apoyo, la profundidad de desplante, cuáles son las presiones máximas admisibles, o sea, la capacidad portante. Ustedes ya, bueno, hago un paréntesis, ya eh, saben qué es capacidad portante, o sea, ya están en ese tema de cimentaciones, ¿o no? ¿O por qué parte van? ¿Hasta Aún dónde estamos llegan? en estabilidad de taludes, profe. Ok, no han empezado cimentaciones superficiales. Entonces, de pronto ahí no entiendan mucho de lo que les estoy diciendo. Sin embargo, yo creo que ya, bueno, dentro de 2 semanas ya deben empezar en el tema de cimentaciones superficiales, que es el que necesitan para el estudio geotécnico. Entonces, ustedes en las recomendaciones para diseño deciden el tipo de cimentación, si son zapatas, si son pilotes, si es una losa de cimentación, la profundidad de desplante, es decir, a la profundidad a la cual va a cimentarse, se van a utilizar esas zapatas, si es a 1 metro, si es a 2 metros, etcétera. Las presiones admisibles, es decir, la máxima carga que yo le puedo aplicar al suelo. Entonces ustedes también deben describir eso en las recomendaciones para diseño. Deben calcular asentamientos, que ya eso pues ustedes lo son expertos y que lo vimos en el curso de Geotecnia 1 y todo eso. Luego un capítulo de recomendaciones constructivas. Eh, lo que pasa, bueno, es que los diseños de cimentación, los estudios geotécnicos, se hacen bajo ciertas procesos constructivos. ¿Qué pasa si ustedes no siguen un proceso constructivo adecuado de ese diseño? Entonces lo más probable es que se tiren el diseño, ¿no? Entonces, y pongan en riesgo la estructura. Entonces, eso debe quedar muy claro dentro del informe, ¿no? Las diferentes
recomendaciones constructivas del proyecto. Y al final, los anexos. ¿Cuáles son los anexos? Los planos. Es decir, ustedes al final van a presentar un plano de cimentación, ¿ya? El plano debe mostrar el plano de localización, el plano de localización de los sondeos, en qué parte del lote se hicieron los sondeos. Entonces, todo eso va incluido como anexo, los registros fotográficos. Entonces, cuando uno hace una exploración geotécnica, la evidencia son las fotos, ¿no? Entonces, todo eso va incluido como anexo, las hojas de cálculo, los cálculos. Recuerden, eh, bueno, eh, por ejemplo, cuando calculaban ustedes asentamientos en el curso de Geotecnia 1, entonces ustedes deben mostrar todas esas memorias de cálculo y lo más recomendable es presentarlo en los anexos. Aquí les dejo un pantallazo, una tabla de contenido de la forma como yo hago los estudios técnicos, que básicamente incluyen todos estos capítulos que yo les mostré en esta diapositiva. Entonces, yo en mi informe yo presento una introducción, la localización y descripción del proyecto, la normatividad que se utilizó, que por lo general es el título H de la norma NSR10, la geología y geomorfología. Fíjense que esta primera parte de introducción y localización va incluida en la información del proyecto, y la geología y geomorfología, todo eso hace parte de la información del subsuelo. Fíjense, la caracterización geotécnica, es decir, una descripción de lo que se hizo en campo. Fíjense que se divide en la parte de exploración del subsuelo, es decir, allí explico cuántos sondeos se hicieron, a qué profundidad. Y acá en el subcapítulo de ensayos de laboratorio, qué ensayos se realizaron, entonces granulometría, límite de Attenborough, peso unitario, compresión inconfinada, corte directo, etcétera, lo que se haya decidido realizar. Luego hablo un poco sobre la estratigrafía. Entonces, una vez que yo tenga ya los resultados de los ensayos de laboratorio, entonces yo armo mi perfil estratigráfico, muestro los diferentes tipos de suelos que encontré con la profundidad. Entonces, de 0 a 1 metro encontré una arcilla de alta plasticidad, pongamos mi perfil estratigráfico. Aquí tengo un CH que tiene un peso unitario, tiene un contenido de humedad, tiene un límite líquido, etc. Aquí encontré una arena arcillosa que también tiene un peso unitario, tiene humedad, tiene una cohesión, tiene un ángulo de fricción, etc. Y acá encontré una roca y que este estrato tiene una profundidad de 2 metros y que este tiene una profundidad de 3 metros, por decirlo así. Entonces todo eso se explica ahí en la estratigrafía. Luego un capítulo de análisis geotécnico donde se decide, de acuerdo con esa estratigrafía, yo decido a qué profundidad voy a hacer la zapata o un pilote. Entonces, yo decido, bueno, de pronto yo encontré, de acuerdo con los resultados del laboratorio, encontré que esa arcilla, ese primer estrato de arcilla, este que está aquí, es muy débil. Entonces a mí no me conviene utilizar una zapata de esa profundidad. Entonces a mí de pronto me sirve hacer mi zapata, apoyarla en el estrato de arena arcillosa, que es mucho más resistente. Entonces yo decido que mi profundidad de desplante, o la profundidad de la cimentación, que se conoce como DF, lo voy a hacer a 3 metros. Entonces todo eso se explica ahí. Luego también pues se explica la capacidad portante admisible, es decir, la resistencia, cuál es la carga máxima que yo le puedo aplicar a este suelo de acuerdo con los resultados de laboratorio. Todo eso se calcula y eso es lo que ustedes van a ver en las próximas clases con el profesor Rodrigo. Y los asentamientos. Cuando yo le aplico, recuerden el curso de Técnica 1, cuando yo le aplico una carga a un suelo, entonces esto se va a asentar, ese estrato de suelo se va a asentar. Entonces debo estimar
esos asentamientos. Y al final unas conclusiones y recomendaciones donde básicamente pues se resume todo lo que se hizo y se dan las recomendaciones constructivas que se deben tener en cuenta. Y la parte final de los anexos, entonces lo que les había dicho, entonces uno normalmente incluye lo que tiene que ser lo que tiene que ver con los planos de localización, el registro fotográfico, el resumen de los perfiles estratigráficos que se encontraron, el análisis de capacidad importante y los asentamientos. Y esto que ustedes no lo incluyen, que es la documentación de los profesionales. Es decir, la tarjeta profesional de la persona que realizó el estudio técnico, que pues en su caso eso no aplicaría. Listo, entonces, esto es importante entonces que lo tengan en cuenta. Para mínimo debe contener eso un estudio geotécnico y que eso pues yo lo tengo, cuando califico lo que me entreguen, entonces yo miro que cumpla con el contenido mínimo, ¿no? Listo, entonces, asesoría geotécnica en las etapas de diseño y construcción. Ya veremos qué tipo de proyectos que categorizan como medio y altos. Los medios y altos obviamente son los de mayor complejidad y esos requieren asesoría de un ingeniero especialista en geotecnia, tanto en la etapa de diseño como en la construcción. Agua subterránea, entonces recuerden que los suelos están compuestos de partículas sólidas y partículas líquidas. El líquido más común en el suelo pues es el agua. Y que el agua tiene un efecto perjudicial para el suelo, pues reduce su resistencia. Entonces es necesario identificar la presencia de agua libre o de flujos potenciales de agua subterránea o la presencia de balocauces. ¿Ya? Porque si no se tienen en cuenta, entonces eh, eso pues, puede afectar también el diseño. Entonces, durante la exploración geotécnica, uno debe dejar claro si se encontró agua o no, y si se encontró, a qué profundidad eh, se encontró. Bueno, entonces también la norma del título H de la norma NSR10 explica un poco sobre los factores de seguridad. De pronto no sé si ustedes en otros cursos en resistencia de materiales, ustedes, o de pronto en estructuras, en hormigón, aprendieron sobre el concepto de factor de seguridad. Me confirman ahí, por favor. ¿Quién sabe qué es un factor de seguridad? Es la capacidad resistente sobre el actuante, se define así, profe. Exacto, entonces eso es un valor y es el cociente de las fuerzas resistentes sobre las fuerzas actuantes. Bajo ninguna circunstancia este valor, o esto, bueno, esto puede tomar valores mayores o iguales que cero. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia debe ser menor o igual que 1. Si es menor o igual que 1, significa que las fuerzas actuantes son mayores que las fuerzas resistentes, entonces la estructura pues pierde la estabilidad. ¿Ya? Entonces existen factores de seguridad básicos mínimos, los directos, eh, que dependen pues de las condiciones de carga y que ustedes pues ya también deben conocer eso en sus cursos de hormigón. Entonces carga muerta más carga viva normal, dependiendo si es en diseño o en construcción. Entonces existen unos factores de seguridad mínimos y fíjense que todos esos valores allí, ninguno es menor que 1, por ningún lado. Ustedes ven ahí esos valores.
Entonces, eso también lo deben tener en cuenta. Entonces, y se conoce factor de seguridad directo. El factor de seguridad directo es aquel en el cual ustedes calculan las fuerzas resistentes y calculan las fuerzas actuantes y determinan el factor de seguridad. Y hay un factor de seguridad indirecto, como el que ven acá, en el cual ustedes utilizan un factor de seguridad. Es decir, yo voy a trabajar, que normalmente se trabaja con 3. ¿Ya? Entonces mis fuerzas resistentes las voy a dividir por ese factor de seguridad de 3. Y con eso reduzco la resistencia del suelo y voy por el lado de la seguridad. Es decir, que si el suelo resiste, no sé, digamos, si el suelo resiste, digamos, 15 toneladas metro cuadrado, los ingenieros, bueno, como esto es un trabajo de varias disciplinas, entonces ese valor de nosotros tenemos que dárselo a los ingenieros estructurales, a los calculistas. El factor de seguridad indirecto es el siguiente. Si yo encuentro, me acuerdo con los cálculos que yo hice, yo encuentro que mi suelo resiste 20 toneladas metros cuadrados. Esto debe tener un margen de seguridad. Es decir, el ingeniero estructural necesita este valor, pero yo no le puedo decir que son 20 toneladas metro cuadrado exactamente. ¿Por qué? Porque de pronto él comete algún error, puede cometer algún error y trabaja con ese límite, con 20 toneladas metro cuadrado. Entonces resulta que por algún error se superaron esas cargas, se superaron esas 20 toneladas metro cuadrado. Entonces, ¿qué hago uno por seguridad? Uno divide esto por un factor de seguridad indirecto, es decir, que normalmente es 3, y esto se conoce como, fíjense que esta es la FR, ¿no? O el FR que yo di, fuerza resistente, que en geotecnia esto se conoce como la capacidad de carga última. Último, ustedes lo van a ver entonces, último, capacidad de carga última. Y si yo lo divido por un factor de seguridad, ese 20 entre 3, lo da aproximadamente 6.6 toneladas metro cuadrados. Y eso se conoce como la capacidad portante admisible. Aquí no logré escribirlo bien. QADM, capacidad portante admisible. Dice, al ingeniero estructural no le voy a entregar el valor de 20 toneladas metro cuadrado, sino 6.2 por seguridad. Entonces, fíjense que es un valor muy conservativo y de hecho con eso estamos garantizando de que no va a haber ningún problema en caso tal de que de pronto los profesionales cometan algún error y subestimen las fuerzas reales, ¿no? Entonces con eso vamos es por el lado de la seguridad. Entonces deben tener en cuenta los factores de seguridad que normalmente es 3 con el que nosotros vamos a trabajar. Tenemos entonces aquí en esta diapositiva el listado de las normas de realización de los ensayos de laboratorio. Entonces ahí se las dejo ahí. Las NTC, que son promulgadas por el ICONTEC. También pues están las normas STM, las americanas, para la realización de todo tipo de ensayos. También, bueno, acá en el título H también es importante la clasificación de la categoría de las edificaciones.
Entonces, esto me ayuda a definir básicamente es el número de perforaciones que debo hacer en campo. Obviamente, si se trata de una casa de un piso, necesitaré 3 sondeos o es diferente el número de sondeos que voy a hacer para una casa de un piso que para un edificio de 12 pisos. ¿Por qué? Pues porque el edificio de 12 pisos pues, es de mayor envergadura, eh, la profundidad de influencia de las cargas es mucho mayor. Entonces, para una edificación de un piso, los esfuerzos se pueden disipar máximo a 6 metros de profundidad. Pero en una edificación de 12 pisos, los esfuerzos se pueden disipar a 15 o a 20 metros. Entonces, para un edificio, de nada vale hacer una perforación a 6 metros. Eso no me sirve para nada. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario categorizar ahora la edificación y con eso lo que hace es que me ayuda a definir cuánto, qué número de sondeos debe realizar y a qué profundidad. Entonces, fíjense que hay 4 categorías de unidad de construcción: la baja, la media, la alta y la especial, que depende básicamente de los niveles de construcción, de los números de pisos y de las cargas máximas. Entonces, edificaciones hasta 3 niveles o 3 pisos se categorizan como baja, ¿no? Media entre 4 y 10 pisos, y alta entre 12 y 20 pisos, y mayores de 20 pisos se consideran como una categoría especial. Entonces lo pueden categorizar según el número de niveles o pisos o de acuerdo con las cargas máximas de servicio en las columnas, que ese valor pues se los da el ingeniero estructural. Ya conociendo la categoría de la edificación, entonces vamos a la tabla H321 y ese me ayuda a definir entonces la profundidad mínima de los sondeos y el número mínimo de sondeos. Entonces, fíjense, para la categoría baja, lo que les decía, edificaciones de hasta 3 pisos, mínimo 3 sondeos. 3 son suficientes, con una profundidad mínima de 6 metros. Categoría media, 15 metros mínimo de profundidad, 4 sondeos. Y así sucesivamente. Fíjense que a medida que nosotros aumentamos de categoría, es más riguroso y se deben hacer mayor número de perforaciones o de sondeos. Acá nosotros pues vamos a trabajar categoría baja, ¿no? Entonces la edificación que yo les voy a dar será de categoría baja. Entonces, todo eso lo deben dejar consignado en el documento, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. Cuando se habla de sondeo, ¿a qué se refiere exactamente? Sondeo es supongamos que este es mi lote, la vista en planta de mi lote. Esto tiene una dimensión L, tiene un ancho B. Aquí voy a hacer una casa de 2 pisos. Según eso, yo tengo que hacer 3 sondeos. Una categoría baja de hasta 3 niveles, entonces categoría baja, 3 sondeos. 3 sondeos significa que dentro del lote tengo que hacer una perforación aquí. El geotenista decide dónde. Obviamente tiene que ser que cubra todo el lote. O sea, de nada vale que yo haga una aquí, otra acá y otra acá. Ajá, y acá qué, ¿para qué? ¿Por qué no hice acá? Entonces, un sondeo es una perforación que se debe hacer a 6 metros. Entonces aquí hago una, aquí hago otra perforación y acá puedo hacer otra. Y la idea es conocer los tipos de suelos que hay aquí. Entonces esto se hace a 6 metros de profundidad. Todos se hacen a 6 metros, ¿no? Porque es categoría baja. ¿Ya? Entonces, y eso se hace con los equipos que yo les mostré en los videos que vimos en la segunda semana, ¿no? En la segunda clase. Sí, sí es claro.
Sí, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces íbamos por acá. La categoría, el número de perforaciones o de sondeos. Perforaciones es lo mismo que sondeo. Lo llaman, lo que pasa es, bueno, lo que es que lo llaman sondeos a piques y perforaciones, pero el nombre técnico es sondeos. Sondeos. Fíjense que el nombre técnico, como lo llaman en la norma, es sondeo. Tipo y número de ensayos. Entonces, existen un número mínimo de ensayos, de acuerdo, y que deben seguirlo, de acuerdo con el título H de la NSR10. Se debe hacer entonces peso unitario, ensayos de humedad, clasificación completa, que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros estamos, de unas muestras de suelo, yo les estoy dando los resultados, por obvias razones les estoy dando los resultados de estos ensayos de laboratorio, ¿no? Esto en cuanto a las propiedades físicas. Y eso se debe hacer para cada uno de los estratos. Es decir, en 6 metros de profundidad a la cual yo llevo el sondeo, yo puedo encontrar 3 diferentes tipos de suelo y yo debo caracterizar, es decir, debo hacer 3 ensayos de humedad, 3 pesos unitarios, 3 granulometrías, 3 límites de Atterberg para cada uno. Y eso es lo que yo les he venido entregando a ustedes, como lo han podido notar. Eso en cuanto a propiedades físicas. Propiedades mecánicas, entonces, o de resistencia, se deben hacer o corte directo o compresiones inconfinadas, o el ensayo SPT en suelos granulares, que yo más o menos también les estuve explicando esto, que no es el objetivo del curso. Básicamente, pues yo les voy a entregar son los resultados de compresión inconfinada y de corte directo. Eso es con respecto a suelo. Acá no vamos a hablar de rocas, entonces no les explico ahí nada de eso. En cuanto a las cimentaciones, aquí sí, bueno, aquí sí les voy a hablar en chino porque ustedes aún no han empezado a ver esto. Entonces, bueno, aquí más o menos les expliqué la capacidad admisible. Recuerden que acá les expliqué el concepto de capacidad admisible, ¿no? Es decir, la capacidad última, lo que resiste realmente dividido entre un factor de seguridad, es la capacidad admisible. Entonces, fíjense que acá en el capítulo de cimentaciones, aquí del título H de la norma NSR10, entonces explica la capacidad admisible de diseño para la cimentación deberá ser el menor valor entre el esfuerzo límite de falla reducido por el factor de seguridad y el que produzca asentamientos iguales a los máximos permitidos. Entonces, esta capacidad debe ser claramente establecida en los informes geotécnicos. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que les había hablado anteriormente. El concepto de estado límite de falla, que esto es los métodos que ustedes van a estudiar con el profesor Rodrigo para determinar ese Q último. Recuerden que Q último es la resistencia máxima. Y eso tiene una ecuación que es función de la cohesión, del ángulo de fricción, del ancho de la cimentación, de la profundidad de desplante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas son la ecuación que ustedes... hay ecuaciones, hay diferentes teorías, entonces ustedes deben seleccionar una de ellas para hacer el cálculo de Q último. Entonces, fíjense que depende de todas estas variables. ¿Y dónde obtengo 6 phi? Pues de los resultados de los ensayos de laboratorio. Equilibrio límite, entonces esa es los métodos de equilibrio límite, es la ecuación que ustedes van a ver ahí. Entonces por ahora no les digo más nada sobre eso. Por eso lo ven en teoría, en la teoría. La profundidad de la cimentación. Entonces también les había explicado un poco sobre eso acá. Recuerden, el perfil geotécnico, yo decía, esa es mi zapata, esta feita que dibujé ahí.
Entonces, ustedes decidirán de acuerdo con los suelos que ustedes, la profundidad de cimentación depende de muchos factores, entre ellos básicamente uno profundiza la cimentación o desplanta la cimentación hasta donde uno encuentre un suelo que es bueno. Yo no puedo apoyar la cimentación sobre un suelo que es malo, partiendo de ahí. Entonces la norma habla un poco sobre las profundidades de desplante o la profundidad de la cimentación. Entonces, fíjense, hay como que unos criterios básicos para elegir la profundidad de la cimentación. Entre ellos es que debe la zapata o la cimentación, la losa, lo que sea, debe estar cimentada a una profundidad en la cual no haya ninguna posibilidad de erosión o meteorización acelerada del suelo. Sí, ¿qué pasa? Si yo esta es mi superficie de terreno natural. Acá tengo diferentes suelos y yo decido que la voy a cimentar. Voy a utilizar, no sé, una zapata, una losa, digamos que una losa de cimentación. Y aquí voy a apoyar mi estructura, mi edificación. Esto no, pues no está bien hecho. ¿Por qué? Porque este suelo superficial es susceptible a erosión, erosión del aire, llueve, puede pasar una corriente de agua. ¿Y qué pasa? Que ese suelo se puede erosionar. Entonces, de pronto, después de varios años, la línea de terreno natural ya no va ahí, sino que por algún motivo se erosionó, por ahí pasa una corriente de agua, no sé. ¿Qué ocurre? Pues que esa losa queda en el aire. En el aire no va a quedar, pues, se baja también, pero pone en riesgo la edificación. Entonces, lo primero es identificar esa profundidad a la cual no ocurre la posibilidad de erosión. Por regla general, es una regla de dedo y que funciona a la perfección, es que mínimo se debe utilizar una profundidad de desplante de 1 metro. Por debajo no está permitido. Si usted me presenta una profundidad de desplante de 0,5 metros, entonces eso está mal, porque ya se los advertimos. Puede que se erosione, puede no se erosione, pero 1 metro de profundidad obviamente, si ustedes están cerca de un río, eh, por ejemplo, la cimentación digamos, de un puente. La cimentación de un puente no se puede hacer 1 metro. Eso también dependerá de la capacidad erosiva del río. Entonces, ese valor se lo da el ingeniero hidráulico. Entonces, el ingeniero hidráulico determina que la profundidad de erosión, él estima que sea de 2 metros, digamos. Es decir, que yo tengo que utilizar una profundidad de desplante mayor de 2 metros para evitar que quede en el aire esa cimentación. La otra es que en suelos arcillosos la profundidad de las cimentaciones debe llevarse a un nivel de tal forma que no haya influencia de cambio de humedad producido por agentes externos. Recuerden que los suelos arcillosos suelen ser expansivos en presencia de agua. Entonces, ¿y quiénes son más susceptibles a la presencia de agua? Pues los suelos que son más superficiales. Entonces, supongamos que ustedes tienen un suelo expansivo en época invernal, ustedes hacen la cimentación superficial, entonces ese suelo le entra agua, se expande y pues se agrieta la estructura. Entonces, en suelos expansivos no se debe cimentar, o si se va a hacer, por lo menos removerlo o estabilizarlo de alguna manera. Y la otra es que no se debe cimentar sobre materia orgánica, es decir, donde haya presencia de raíces, porque eso también afecta la capacidad portante del suelo. Factores de seguridad indirectos, entonces ustedes no van a calcular factores, bueno, sí, vamos a trabajar con indirectos, perdón.
que este es el que utilizamos normalmente, el de la condición de carga muerta más carga viva normal, que se utiliza un factor de seguridad de 3. Ese que ustedes van a utilizar. Los asentamientos. Entonces nosotros tenemos, recuerden entonces que cuando aplicamos una carga sobre el suelo se va a asentar, pues existen dos tipos de asentamientos, los asentamientos elásticos y los asentamientos por consolidación. Los elásticos es por la deformación de las partículas de suelo y los de consolidación debido al flujo de agua, que son pues a largo plazo. Entonces se deben calcular esos asentamientos y debemos limitarlos. Por ejemplo, en construcciones, la norma del título H de la NSR 10 dice que los asentamientos totales máximos deben ser de 30 centímetros para construcciones aisladas. Entonces, si ustedes en sus diseños encuentran que tienen un asentamiento mayor de 30 centímetros, deben modificar la cimentación. ¿Qué debo hacer? Pues debo utilizar un ancho de cimentación mucho más grande y con eso reduzco los asentamientos. Y también tenemos los asentamientos diferenciales. ¿Cuáles son los asentamientos diferenciales? Pues si yo tengo acá una columna y utilizo una zapata, acá tengo otra zapata de la edificación, pero aquí me llegan, digamos, 20 toneladas y acá tengo 5 toneladas. Obviamente aquí va a ocurrir un asentamiento mucho más grande, delta de H mayor que acá. Aquí probablemente sea pequeñito. Es decir, que esa edificación puede estar en riesgo, se va a asentar más de un lado que del otro. ¿Ya? Entonces deben evaluarse los asentamientos diferenciales. ¿Y cómo se calculan los asentamientos diferenciales? Pues el delta de H de la columna 1 menos el delta de H de la columna 2 dividido entre la separación de las columnas. Y ese debe ser menor o igual a uno de estos valores que están acá, dependiendo de la condición que ustedes tengan. Eso depende básicamente del tipo de estructura. ¿Ya? Entonces, en pórticos de concreto, que es lo que normalmente se trabaja, tiene que ser la luz, es decir, la separación entre las columnas dividido entre 300. ¿Ya? Entonces deben compararlo con esos valores y eso también pues lo deben tener en cuenta para sus cálculos. Entonces, ustedes diseñan la cimentación de una edificación. Listo, entonces ustedes dan un valor de capacidad portante. Pero el diseño y nosotros garantizamos de que no superamos ese valor de capacidad portante admisible y nosotros creemos que el diseño está bien. Pero no chequearon los asentamientos. Y resulta que si lo hubiesen chequeado, se hubiesen dado cuenta que los asentamientos dan mayores de 30 centímetros. Entonces los diseños geotécnicos no solamente son calcular capacidad portante. Los diseños geotécnicos también tienen que calcular los asentamientos. O sea, esos son los dos criterios para un buen estudio geotécnico. Cumple este, pero no cumple este, no cumple el informe. Me cumplió este, pero no me cumplió este, está malo. O sea, me tiene que cumplir los dos. ¿Bien? Entonces, eso es un poco sobre eso. Sí, es todo. Básicamente, un resumen ahí muy general del título H de la norma NSR 10. Que deben tener en cuenta y igual no está de más que le echen una revisada a eso. No sé si tengan alguna pregunta.
Listo, entonces vayan ahí trabajando, bueno, con los datos que yo les había suministrado antes de empezar aquí el paro. Eh, tenemos también que, bueno, una clase la tenemos que tomar para que demuestren un avance. Yo creo que la otra semana yo les voy a dar los datos. Mañana, la otra semana vamos a ver los ensayos de gravedad específica y peso unitario y al mismo tiempo creo que puedo explicarles un poco sobre el proyecto para que vayan también adelantando hay cosas que pueden ir adelantando del informe como la información, el nombre del proyecto, la localización, la geología y geomorfología, que es información secundaria que ustedes pueden encontrar en internet. Entonces, para que vayan ahí, yo la otra semana les doy eh, la información del proyecto. Listo, entonces, si no hay pregunta, entonces nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Listo, profe. Listo, bueno, bien. Listo, profe. Listo, profe.